aquellos que toman notas, para aquellos que toman apuntes, escriba ahí el título del mensaje de esta mañana. Se llama La Revancha. Amén. La revancha. Así que si usted tiene las mangas ahí largas, empiece a remangarlas, porque es el tiempo en el cual tenemos que ir por la segunda pelea. El año no ha acabado, hay mucho por hacer. Amén. Y este año Dios quiere darnos la revancha. Amén. Este año Dios quiere darnos la victoria. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Usted lo cree que es así? En el libro de 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 47 al 50, dice de la siguiente manera: viva el Señor, bendito sea mi roca, sea ensalzado Dios mi Salvador. Y el 48, léalo conmigo fuerte: el Dios que me da la revancha y me somete los pueblos. ¿Cuál es el Dios al que servimos? El que nos da la revancha, quien me libra de mis enemigos. Tú me encumbras sobre mis adversarios, me proteges de los violentos. 50, por eso te ensalzo entre los pueblos y alabo tu nombre, Señor. Al Dios al que nosotros servimos es el Dios que nos da la revancha y nos da la victoria en nuestra revancha. Si te has equivocado, si has fallado, si vos dijiste yo debería estar en otro lugar en este momento, yo debería haber alcanzado ya otras cosas, pero no se dio, no se pudo, fracasé, me equivoqué, pues esta mañana Dios quiere decirte: el año aún no ha acabado. No ha acabado todavía, nos quedan varios meses por delante y Dios nos va a dar nuestra revancha. Iglesia, este es el año de la revancha. Es el año en el que Dios, nuestra roca, Dios nuestro Salvador, se va a poner por sobre nuestros enemigos y nos va a dar la victoria que nosotros necesitamos. Cuando hablamos de revancha, hablamos de recuperar lo que hemos perdido. ¿Qué cosas usted ha perdido? Ha perdido tal vez el tiempo. Usted dice: pastor, perdí mucho tiempo. Pasaron muchos años. Dios me llamó cuando tenía tal vez 15, 16 años, pero yo no pude ser obediente a esa voz y seguí mi camino y he perdido el tiempo. Pues esta palabra es para ti. Este es el año de la revancha. Dios puede redimir el tiempo. Dios puede darte lo que has perdido. Has perdido la relación con tus hijos. En algún momento tu relación con tus padres, con tus hijos era buena. Había ese tiempo para conversar, para compartir las cosas, pero ya no es lo mismo. Están distantes, están distraídos, están en sus cosas y ya no tengo esa influencia sobre mis hijos para hablarles, para guiarles, para corregirles. Pues estás en el lugar correcto. Dios te dice: este es el año de la revancha. Puedes ir una vez más para conquistar el corazón de tus hijos, para restaurar esa relación con ellos. Si tal vez hasta ahora dices: pastor, mi matrimonio no es lo que yo soñaba, no es lo que yo esperaba. Empezamos bien, pero las cosas se fueron desgastando, los problemas, las dificultades, y ahora solamente hay una terrible indiferencia. Cuando hablamos solamente es para discutir, y si estamos bien un momento, después de una semana, 2 semanas, las cosas vuelven a lo mismo. Pero yo quiero decirte: este es el año de la revancha. Vuelve, pelea por tu matrimonio, pelea por tu familia, saca adelante ese negocio. El año no se ha acabado. Dios nos va a dar nuestra revancha. Dios nos va a dar la revancha. ¿Alguno de ustedes ha ido a una revancha en algún partido de fútbol? Le dieron la oportunidad de decir: ya nos ganaron esta, pero uno más. 10 de ida y 10 de vuelta. Y ahí la sacaste. De ahí lo lograron. De ahí pudiste. Pues es algo muy parecido. Dios quiere darte tu revancha. Pero cuando hablamos de revancha, estamos hablando de que recuperar lo perdido o de ganar en una batalla, en una competición, cuando habíamos sido derrotados. Antes de ir a la revancha, tenemos que hablar de nuestra derrota. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque tú no puedes ir por la revancha si no tomas conciencia de que has sido derrotado. Tú no puedes ir por la revancha si no tomas conciencia de que fallaste, de que te equivocaste, de que no se pudo. Si tú eres de aquellos que dicen: todo bien, no pasa nada. ¿Y cómo va la familia? Está bien, no me puedo quejar. ¿Y el trabajo? Por lo menos hay para comer. ¿Y cómo va tu vida espiritual? Pues no soy el mejor cristiano, pero por lo menos no he vuelto al mundo. Si vos pensás de esa manera, déjame decirte, tú no puedes ir por la revancha.
Vos tenés que tener conciencia y tenés que tener una cuota de realidad para decir, fracasé, me equivoqué, perdí, fallé, las cosas no son como estaban, mi matrimonio está mal. No podés hacerte el de la vista gorda y decir, no es tan grande, no. Después, cuando llegue el momento, será tarde cuando quieras hacer algo. Es ahora que vos tenés que tomar conciencia y decir, no, estamos mal. Mi ministerio, lo que yo podía hacer por el Señor no se compara, no he dado frutos, no es suficiente. Tú tienes que tomar conciencia de que hemos fracasado, de que perdimos, y aunque es un trago amargo, pues es el remedio que nos va a permitir salir de nuestra pasividad. La razón por la cual no hacemos nada es porque todavía no tomamos conciencia de que las cosas están mal, de que las cosas están difíciles. Nosotros no sacamos la piedra del zapato hasta que no nos incomoda, hermano. Es hasta que nos incomoda que nosotros hacemos algo al respecto. Así que si tú quieres ir por tu revancha, primero tienes que reconocer que te equivocaste, que le fallaste a Dios, que pecaste contra Dios. Debes reconocer que tu ministerio no está dando fruto. Debes reconocer que las deudas son mucho más grandes y que te han vencido. Y ahora que tú sabes dónde estás, puedes mirar hacia dónde vamos. Pero antes de eso, no puedes hacerte de la vista gorda y decir, no, todo está bien. Tienes que reconocer que las cosas están mal. Tienes que reconocer que necesitas ayudas. Tienes que reconocer que las cosas se han puesto difíciles y que necesitas volver a la pelea por tu revancha. El libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15, en la Dios habla hoy, dice así: el necio cree que todo lo que hace está bien. A ver, léalo otra vez. ¿Qué dice? El necio cree que todo lo que hace está bien. Yo no necesito que el pastor me diga lo que tengo que hacer. Yo puedo. El necio cree que todo lo que hace está bien. No, está bien. No, está bien. La esposa le habla y dice, pero mira esto. No es así. Está bien las cosas. Todo está bien. El necio cree que todo está bien, que no hay problemas. Y el Proverbios 28:13, el mismo libro, en otro capítulo, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bien dice que quien se niega a reconocer sus errores jamás va a triunfar en la vida. Mas aquel que los acepte y los corrige, ese va a tener una nueva oportunidad. Aquel que los acepta y los corrige, ese va a tener una revancha. Ese va a tener la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Pero hay que ser valientes para reconocer sus propios errores. Hay que ser valientes para decir me equivoqué. Hay que ser valientes para reconocer que fracasamos. Hermano, es fácil reconocer los errores ajenos, ¿cierto? Es fácil. Si yo pusiera a una persona aquí delante y le dijera, hermanos, ayúdenme a decir algunas cosas que este hermano tiene que mejorar, todos levantarían la mano. Para empezar, no me gusta su peinado, dice. Y podríamos señalar muchas cosas, pero si pongo al mismo hermano y le digo, hermano, díganme virtudes, cosas buenas que pueden ver en nuestro hermano. ¿Cómo será? No, yo lo conozco. ¿Cómo es él? Y tal vez nosotros, pero porque es fácil reconocer los errores ajenos. Pero es de valiente reconocer los errores propios. No podemos ir por nuestra revancha. No podemos ir a la segunda pelea si nosotros no reconocemos primero que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Y esto no es para desanimarte. La Biblia dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal y ya no se levantarán. Lo que para un impío es motivo de desánimo, para nosotros los hijos de Dios es una motivación para levantarnos y decir, esto no va a poder conmigo. Yo voy a sacar adelante lo que Dios ha puesto en mis manos. No lo voy a perder, lo voy a recuperar. Voy a seguir luchando porque mis hijos lleguen a la iglesia. Voy a seguir trabajando hasta que vea mi matrimonio. Usted tiene que ir por su revancha. Usted tiene que seguir peleando.
Usted tiene que seguir peleando. Si tú eres hijo de Dios, no te vas a desanimar mirarte al espejo y reconocer tu falta. Si tú eres hijo de Dios, no te va a desanimar mirarte al espejo y darte cuenta que te equivocaste, que fallaste. Si tú eres hijo de Dios, no te va a dar vergüenza mirar al espejo y decir, me voy a levantar a pesar de que me equivoqué. Necesitamos reconocer que fallamos. Pequé y estoy arrepentido. Está bien. Fracasé, pero me voy a levantar. Esa es la actitud. Caí, pero Dios me va a ayudar para levantarme una vez más. Eso es lo que debemos decir. Pero no podemos negar nuestras faltas. No podemos negar nuestros errores. No podemos decir que no nos hemos equivocado. Necesitamos reconocer dónde estamos para empezar a mirar a dónde vamos a llegar. Este es el año de la revancha. Pero para eso tú y yo tenemos que estar preparados. ¿Amén? ¿Qué tenemos que estar? Preparados. ¿Para qué? Para ir por la revancha. ¿Qué vamos a hacer los meses que vienen adelante? Vamos a ir por la revancha. ¿En qué cosas has fallado? Levántate. Pelea por eso. ¿Qué cosas están mal? Levántate. Vamos, inténtalo una vez más. Saca adelante ello. No te desanimes. Vaya por su revancha. No ha acabado este año. Hay mucho por hacer. Y Dios quiere prepararnos para eso. En la historia, en la Biblia hay una historia que habla de la revancha que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, liderado por Josué, empezó a tomar la tierra prometida y su primera conquista fue, ¿se acuerdan cómo se llama esa ciudad? Aquella que dio vueltas y vueltas hasta que cayeron los muros. Esa fue la primera batalla del pueblo de Israel y tuvo una victoria extraordinaria. Salieron de ahí fogosos, alegres, dando gloria a Dios, diciendo, ¿y dónde están los otros? ¿Cuál es la siguiente ciudad? Vamos a la siguiente ciudad. Y empezaron a caminar. Y llegaron a una ciudad que se llamaba Ahí. ¿Dónde? Ahí. Ahí se llamaba. Y Josué tomó la misma estrategia, agarró los hombres, mandó a esta ciudad a investigar cuántos hombres eran, cómo se podía tomar. Y llegaron con un informe positivo. Llegaron, Josué, esta misma noche nos vamos. No son muchos, son pocos. Sus murallas no son muy grandes. Podemos tomarlo. Ni siquiera tenemos que llevar a todo el ejército. Bastaría con 2,000, 3,000 hombres y tomamos esa ciudad. Y Josué atendió al informe, tomó 2,000 hombres, 3,000 hombres y los envió a tomar la tierra de Ahí. Pero grande fue su sorpresa que al llegar a ese lugar, la gente de ahí empezó a hacerlos retroceder a tal punto que empezaron a salir huyendo. Y mientras huían y bajaban la colina, 36 de los hombres de Israel murieron en manos de los de ahí, de los haitianos. Murieron. Terrible. El pueblo empezó a entrar en conmoción y decir, ¿qué pasó? Dios nos ha abandonado, Dios no está con nosotros, Dios nos trajo hasta aquí para morir en manos de estos extranjeros. Y empezaron a haber una conmoción en todo el pueblo, diciendo, no vamos a poder, parece que fue un golpe de suerte la primera batalla, vamos a morir. Y entonces Josué y los líderes fueron al tabernáculo donde estaba el arca de Dios, rasgaron sus vestiduras y gritaron al cielo, echaron ceniza sobre su cabeza para mostrar su tristeza. Y dice que en ese lugar se quedaron hasta la noche. A veces nosotros queremos que Dios nos responda con una oración de 5 minutos. A veces nosotros queremos que Dios intervenga y nos ayude porque, bueno, fuimos a un culto. Y queremos que las cosas cambien con algo tal vez pequeño que hicimos. Pero cuando yo veo en la vida de estos hombres, ellos fueron a buscar a Dios y perseveraron y no se movieron a ese lugar, no fueron al baño, no fueron a comer, no dejaron sus trabajos y se fueron a buscar a Dios hasta que Dios les responda, porque algo terrible había pasado en ese lugar. ¿Qué había sucedido? El pueblo de Israel había fracasado. El pueblo de Israel había sido derrotado. Pero Dios tenía una revancha para ellos. Las cosas no se iban a quedar ahí. Ellos tendrían su revancha. Así como tú y yo en estos meses vamos a tener nuestra revancha. Así como tú y yo en estos meses que vienen adelante no nos vamos a quedar postrados.
No nos vamos a quedar con las manos vacías. Tú y yo nos vamos a levantar para ir por nuestra victoria, para recuperar el botín y para que con ello Dios pueda glorificarse. No podemos quedarnos postrados. Hay que levantarnos y ir por nuestra revancha. ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa por la cual estos hombres, toda esta nación había fracasado? Contaban con el favor de Dios. Dios estaba con ellos. El milagro que se vio en Jericó fue impresionante. Solamente dieron vueltas y las murallas cayeron. Dios estaba con ellos. Dios era su Señor. Jehová era su Dios. Y además estaban en la perfecta voluntad. ¿Por qué fracasaron? ¿Qué sucedió? Pues mire, en el libro de Josué capítulo 7, Josué empieza a orar y dice: Dios nuestro, que gobierna sobre todos, ¿para qué nos hiciste cruzar el Jordán? No creo que haya sido para entregarnos en manos de los amorreos, ni para destruirnos. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dios mío, nuestro ejército se ha acobardado y huye, y no sé qué decir. Cuando lo sepan los cananeos y todos los que allí viven, nos rodearán y nos matarán. ¿Qué harás entonces para que no digan que fuiste incapaz de proteger a tu pueblo? Dile, dice, y Dios le respondió, y quiero que lea esta parte conmigo. Dios le respondió a Josué, ¿qué le dice? Ponte en pie. ¿Por qué te quedas tirado boca abajo? Y el 11, lo que pasa es que los israelitas han pecado. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue la causa de la derrota del pueblo de Israel? El pecado. Lo que pasa es que los israelitas han pecado. Yo les ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó. Era un trato que habíamos hecho, pero se quedaron con alguna de esas cosas. Se las robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Y el 12, léalo conmigo. Por eso, ¿por qué? Por eso los israelitas no pueden vencer a sus enemigos. Huyen porque ellos mismos merecen ser destruidos. Yo no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que les prohibí tocar. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? En el pueblo de Jericó, esa primer ciudad que conquistaron había sido consagrada como primicia a Dios. ¿Qué quiere decir? Que eso lo iban a dar como una honra a Dios, le pertenecía al Señor y nada de eso podrían tocar, ni una sola pezuña de un animal, ni nada de lo que había en esa ciudad. Todos deberían ser muertos porque era primicia a Dios, le pertenecía al Señor. Pero parece que alguien de Israel o algunos de Israel habían tomado cosas de esta ciudad y lo habían guardado para sí, rompiendo el trato que habían hecho con Dios, rompiendo el trato que habían hecho con el Señor. Y ese pecado había traído ruina, destrucción, derrota al pueblo de Israel. ¿Qué pasó entonces? Bueno, Josué empezó a llamar, convocó a todo Israel. Imagínense, millones de personas reunidas en un solo lugar. Y Dios iba a mostrar quiénes habían pecado. Dios iba a revelar cuál era la causa por la cual esa derrota había venido sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué hacen? Empiezan a buscar. Dios iba a revelar. Entonces estaban millones y dice, se reúnen por tribus. Y empezaron a reunirse las tribus. Por tribus, empiezan a juntarse las tribus. Tribu de Neftalí, tribu de Dan, tribu de Judá, tribu de Isaacar, tribu de Zabulón, y empiezan a juntarse las tribus. Entonces, algunas veces cuando el pueblo de Israel quería conocer la voluntad de Dios, echaban suertes, muchas veces. Y entonces yo creo que echaron suertes y salió la tribu de Judá, salió elegida. En la tribu de Judá está el pecado. Y tú empiezas a hablar, la tribu de Judá, y alguien por ahí, yo sabía que eran los pecadores. Y empiezan a hablar ahí. Y de la tribu de Judá, Josué dice, quiero que se reúnan por familias. Y empiezan a reunirse por familias. Y la suerte cae sobre la tribu de Sera. La casa de Sera fue escogida.
y toman a la casa de Sera. Pero esa casa de Sera, la familia de Sera era muy grande. Sera tal vez era el bisabuelo, o sea que habían abuelos, padres, había grandes. Y de la casa de Sera es escogida una familia, la familia de Zabdi. Y escogen a esta familia, pero aún en esa familia habían muchos hombres. Y de esos hombres toman a uno llamado Acán. Y Josué lo manda a llamar a este hombre. Y Acán viene delante de Josué y Josué le habla con ternura y le dice: hijo mío, dime cuál es tu pecado y no trates de engañarme. Y dice, ¿por qué no tratas de engañarme? ¿Por qué? Porque sabía el castigo que vendría para ese hombre y para su familia a causa de su pecado. Oiga, yo no le mentiría a un hombre que entre medio de millones me encontró. Yo no me atrevería a mentirle a un hombre así, pero le dice: no trates de mentirme, no trates de engañarme. Y entonces Acán confiesa su pecado y le dice: Señor, en Jericó vi una capa hecha en Babilonia y me gustó muchísimo y me la quedé. Y además vi 2 kilos de plata y lo tomé. Y vi también en el mismo lugar vi un lingote de medio kilo de oro y lo tomé para mí. Y eso está debajo de mi tienda. Eso está debajo de mi tienda. Y como Josué no iba a condenar a un hombre sin pruebas, manda a los soldados y trae. Y efectivamente todo estaba ahí. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó luego? Mire, en el libro de Josué ahí cuenta la historia, dice, y quiero que lo lea conmigo porque esta parte es importante, quiero que lo tome en cuenta, es muy importante esta parte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre y esta familia? Mire, dice así: entonces Josué y todos los israelitas llevaron a Acán y a los robados al valle de Acor. También llevaron ¿a quiénes? Y a hijas, a sus bueyes, a los asnos y a las ovejas, su carpa y todo lo que tenía. ¿Y qué pasó luego? Allí Josué le dijo: ¿por qué nos has causado tanto mal? Ahora Dios te va a causar mal a ti. ¿Qué hicieron? Los israelitas lo tomaron a pedradas y también a su familia. Y no suficiente con eso, dice, le prendieron fuego a todo y colocaron un montón de piedras que todavía estaba allí. Por eso ese lugar se llama Valle de Acor, y así Dios calmó su enojo. Terrible, terrible. Pero fue su pecado lo que les trajo ese juicio. Fue su pecado lo que trajo esa consecuencia. No podemos decir nosotros: ay, Dios los mató. No, fue la consecuencia de su pecado. Y ese pecado no solamente trajo para ellos ese juicio, ese castigo, sino que había traído mal a toda una nación. ¿Cuál fue la causa por la cual Israel no pudo contra ese pueblo tan pequeño? Su pecado. Luego que el pecado de Acán fue quitado del pueblo de Israel, entonces ellos estarían listos para la revancha. Y es eso lo que quiero hablarte esta mañana. Si tú vas a estar preparado para tu revancha, tú tienes que tratar primero con el pecado en tu vida. Tú tienes que primero quitar, arrancar todo lo que sea pecado y todo lo que esté ofendiendo a Dios. Si tú realmente quieres que este año termine de manera diferente, tú tendrás que mirarte a ti mismo y decir: Señor, examíname. Mira mi corazón, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de maldad y perversidad y arranca de mí ese pecado. Hermanos, nosotros tristemente muchas veces minimizamos las consecuencias del pecado y lo consentimos en nuestra vida. Si nosotros seguimos haciendo eso, nosotros nunca vamos a poder tener una nueva victoria y no vamos a poder tener nuestra revancha, y este año va a terminar tal como sigue. Y las cosas se pueden poner aún peor. Tal vez en esa ocasión murieron 36, pero la siguiente vez ellos no trataban con su pecado y seguían insistiendo. Tal vez iba a morir 100, después tal vez miles. Y tal vez vos venís intentando que las cosas resulten y las cosas te salen cada vez peor.
Es que tal vez no era la persona indicada, ¿no? ¿Y qué tal que tal vez es tu pecado el que sigue destruyendo esa situación? Es que no era el lugar correcto, ¿no? ¿Y qué tal que sea tu pecado y no sea el lugar? Si nosotros no tratamos con el pecado en nuestras vidas, ese pecado es lo que va a arruinar que podamos nosotros tener la victoria en lo que viene en adelante. Hermanos, el pecado es lo más dañino en la vida de un hombre. El pecado es lo más dañino en una familia. Naciones enteras fracasan porque consienten el pecado. Lo estamos viendo en la vida de Acán, en su familia y en esta nación. Si algo va a arruinar tu vida y si algo te va a impedir tener la victoria en los meses que vienen adelante, si tú quieres tu revancha, es que tú consientas el pecado. Por eso el libro de Eclesiastés 9:18 dice de la siguiente manera, léalo conmigo: es mejor tener sabiduría que armas de guerra. ¿Qué es mejor? ¿Tú quieres tu revancha? ¿Quieres armas de guerra? Pues hay algo mejor que eso. ¿Qué es? Sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es obedecer a Dios. Es el temor de Dios. Sabiduría es decir, yo decido obedecer a Dios. Y si tú decides quitar el pecado de tu vida, tú vas a tener mejores armas que cualquier persona pueda tener para enfrentarte a la vida. Si tú decides quitar el pecado de tu vida, vos vas a estar preparado para enfrentar cualquier situación en tu vida. Te repito otra vez más. Si tú te determinas a arrancar, quitar el pecado de tu vida, de tu familia, vos vas a estar preparado para enfrentar cualquier situación en tu vida. Pero mientras consientas el pecado, sabiendo que eso no agrada a Dios, sabiendo que eso va en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra, sabiendo que eso no es correcto, pues por más que tú hagas 1000 cosas y vayas a enfrentar esa situación una y otra vez, siempre vas a salir perdiendo, porque es el pecado lo que nos está arruinando. Amén. El otro día tuve una consejería con un varón, un hermano, y luego que hablamos un largo tiempo, me dijo: pastor, quiero agradecerles por sus palabras, porque la verdad que yo venía a este lugar y esperaba que usted me dé soluciones complicadas a mi problema. Él esperaba otro tipo de respuesta, pero yo volví a lo fundamental. Yo le hablé de lo primordial. Por eso la Biblia dice que el reino de Dios es de los niños. Porque nadie va a tener excusa de decir yo no pude ser parte del reino de Dios, porque hasta un niño puede entenderlo y comprenderlo si tiene el corazón correcto. Hermano, la vida cristiana es simple. Somos nosotros los que nos los complicamos. Aquel que dice: pastor, yo no soy cristiano porque está equivocado. La vida cristiana es tan simple que hasta un niño puede ser parte del reino de Dios. Hasta un niño puede ser parte. Lo único que tenés que hacer es entender que Dios es tu Señor, su palabra es la que nos guía y nosotros nos toca obedecerlo, apartarnos del pecado y Dios hace el resto. Amén. No es complicado. Y este hermano me dijo: pastor, yo esperaba que usted me dé una solución, y la verdad que la situación estaba difícil. Pero le dije: lo primero que vos tenés que hacer es poner orden en tu vida. No podés esperar que Dios ordene esto acá, que ordene acá, que pastor aquí esto, que pastor mire mi trabajo, que pastor mire mi familia, que mire mi negocio acá, y que pastor y vos estás tratando de solucionar cosas allá y hacer tantas cosas, cuando el verdadero problema muchas veces está aquí en nuestra vida, consintiendo el pecado, dejando que el pecado venga y arruine todo en nosotros. Por eso la Biblia dice: es mejor tener sabiduría que armas de guerra. Y miren lo que dice el siguiente: pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. ¿Qué puede hacer un solo pecador? Puede destruir muchas cosas buenas. Un solo pecador puede arruinar muchas cosas buenas. El pecado es lo que está destruyendo tu vida.
El pecado es lo que está arruinando tu trabajo, tu esfuerzo de años. Tu matrimonio ya lleva muchos años y si sigues consintiendo el pecado dentro de tu matrimonio, lo va a arruinar, no importa cuántos años tengas. ¿Cuántos años de estudio? Yo conozco gente que pasó toda su vida estudiando, pero una sola mala decisión fuera de la ética le arruinó el trabajo de muchos años, los que estudio de muchos años. ¿Por qué? Porque un solo pecador puede hacer mucho daño. Un solo hombre que pecó en el pueblo de Israel arruinó toda una nación. Solamente fue Acán, en medio de millones, solamente fue Acán. Pero él fue suficiente para arruinar todo en esa nación y traer muerte y traer dolor. Nosotros tenemos que tomar conciencia de lo dañino que es el pecado en nuestras vidas y de cómo puede arruinar todo a su paso. Deje de buscar otras soluciones. Deje de decir qué voy a hacer acá. No, empiece quitando el pecado de su vida y entonces las cosas van a mejorar. Entonces tus resultados van a ser diferentes. Entonces lo que tú estás haciendo va a dar fruto. Pero cuando tú quites el pecado de tu vida. Nosotros los cristianos no somos inmunes al pecado, hermano. El momento que entra nuestro torrente sanguíneo va a traer muerte. El momento que sea parte de nuestra vida va a traer ruina, va a traer destrucción. Romanos 6:23, ¿qué dice? Usted lo sabe de memoria. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Proverbios 13:6 dice, al bueno lo protege su honradez, al pecador lo arruina su maldad. Si algo está trayendo ruina a nuestras vidas, es el pecado que estamos consintiendo. No consienta el pecado en su vida. No consienta el pecado en su vida. Determínese a arrancarlo de usted. Determínese a cortar con el pecado. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Los frutos del Espíritu lo sabe, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Pero las obras de la carne, que son las que es la concupiscencia, como dice el apóstol Pablo, las que nos lleva a pecar. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuál es ese pecado que tenemos que arrancar de nuestra vida? Pues también el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 6:9, si no me equivoco. Dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, idolatría, hechicería, orgías, borracheras y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. ¿Qué pecado estás consintiendo en tu vida? ¿Qué área de tu vida tienes que poner en orden para que ese pecado no te arruine? Le pregunto, porque si vamos a pelear nuestra revancha, tenemos que ir preparados. ¿Y qué hizo Dios? Quitó el pecado del pueblo y entonces estaban preparados. Mire, lo que a mí me llama la atención no es que Dios le dijo, bueno, lo que pasa es que tus hombres no fueron con las armas correctas, lo que sucede es que no se cuadraron como debieron, lo que sucede es que no fijaron la hora. Mire, lo que pasó, debieron planificar mejor su batalla, debieron organizarse. Lo que pasa es que tienen que actualizar sus armas. ¿Cómo pues? No, deje esas armas. No dijo nada de eso. El Señor dijo, la causa por la cual ustedes no han vencido es su pecado. Y a veces nosotros estamos pensando, voy a solucionar esto de esta manera, voy a solucionar de esta forma mi matrimonio, voy a hacer de esta forma mi trabajo, lo que estudio, y vos estás pensando, voy a salir de esta forma de mi deuda, y Dios te dice esta mañana, no te compliques tanto, quita el pecado de tu vida y espera que Dios te ayude. Arranca el pecado de tu vida y espera que el favor de Dios venga y te socorra. Si nosotros no empezamos a tomar medidas drásticas con el pecado,
el pecado seguirá trayendo los mismos resultados. Los mismos resultados. Los mismos resultados. Y eso es lo que no queremos. Eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero que este año termine con los mismos resultados. Yo quiero que termine en victoria. Si Dios dijo que este es el año de la revancha, pues en la revancha yo quiero tener mi victoria. Dele fuerte aplauso al Señor. Dele fuerte. ¿Cuántos hombres pecaron? Uno solo. ¿Y arruinó a cuántos? Millones. ¿Y usted piensa que su pecado no daña a la iglesia? Un solo pecado, toda una nación. ¿Y usted cree que su pecado no nos va a dañar? ¿Usted cree que la manera en la que usted está viviendo, de repente, de forma liberal o diciendo, no, el pecado no es como tanto como dice el pastor, es que estoy en un proceso, no, tú tienes que ser radical porque tu pecado puede estar dañando a muchos. Por eso no solamente debemos cuidar de arrancar y quitar de nuestra vida porque tememos a Dios y la amamos, también porque amamos a quienes están con nosotros. Usted debe saber que el pecado que nosotros cometemos puede perjudicar a muchos, puede dañar a muchos. Entonces usted tiene que tomar medidas drásticas respecto a eso. El enemigo siempre te va a querer engañar de que el pecado es inofensivo, no pasa nada si vos lo haces de esa forma. El pecado no tiene consecuencias. Y hasta podría llegar a pensar de que el pecado es beneficioso, te conviene. Si vos haces las cosas como legalmente, no vas a poder. Pero si querés sacar ganancia, tenés que hacerlo de esta forma. Si vos querés sacarle provecho a este negocio, tenés que hacerlo de esta manera. No podés de otra forma. Vos querés conseguir eso, es con esta persona y con este camino. El enemigo siempre va a querer meterte en la cabeza que el pecado es inofensivo, que no tiene consecuencias y hasta podría ser provechoso. ¿Qué le dijo Satanás a Adán y a Eva? Si ustedes se rebelan contra Dios, ustedes van a ser iguales a Dios y van a tener conocimiento del bien y el mal. ¿Les conviene? ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces nosotros hemos tomado malas decisiones y hemos pecado contra Dios creyendo que haciéndolo de esa manera nos iba a convenir? Una mentira, pero nos conviene. Somos tentados de esa forma, hermano. Somos tentados al creer que el pecado es ventajoso, pero en la verdad que dentro del pecado está la ruina. En el pecado está la destrucción, está la muerte. El pecado no es inofensivo. No, señores. El pecado tiene duras consecuencias, graves consecuencias. Y si usted no lo cree, mírelo a Can. Mire su familia cómo terminó. Mire el pueblo de Israel cómo terminó huyendo. Lea las escrituras, la paga del pecado es muerte. Tenemos que tomar conciencia de que el pecado está reinando todo a su paso y que nosotros no podemos quedar indiferentes a eso. ¿Cuántos pecaron? Uno solo. ¿A quién se le atribuyó el pecado? A toda la nación. Ustedes han pecado. No dijo Dios pecó a Can. No, ¿qué dijo? Ustedes han pecado. Y la ira del Señor cayó sobre todos. No fue que fueron a la guerra y Acán murió en la guerra. No. Todo el pueblo fue vencido. Y otros hombres fueron los que murieron. Y quiero que preste atención a lo siguiente. Yo sé que no es justo responsabilizar a otros por nuestras derrotas. No es justo. Yo no quiero que usted salga de aquí diciendo, nos está yendo mal porque este está pecando. No.
Primero quiero que miremos nuestra vida, mírese a sí mismo y diga, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué pecado es el que me está arruinando? Y tome decisión de decir, bueno, voy a ordenar mi vida en esta área, porque si no la ordeno, por más que yo me esfuerce haciendo una y otra cosa, las cosas no van a salir bien y voy a seguir con los mismos resultados. Si yo no tomo conciencia que el pecado es destructivo, arruina y trae muerte, miseria y enfermedad, primero quiero tome conciencia, sí, pero también quiero enseñarle que si nosotros consentimos el pecado en nuestra familia, va a traer ruinas a todos. ¿Quiénes murieron de acá? Sus hijos, sus hijas y hasta los animales. Hasta los que tenían murieron. Fueron quemados. ¿Por qué te hablo de esto? Porque muchas veces nosotros, por no hacernos odiosos, por no armarnos la pelea con alguien, consentimos el pecado en nuestra casa. Consentimos el pecado en nuestra familia. Para no pelea, para no hacer... Hermano, yo he aprendido que muchas veces nosotros por hacer la voluntad de Dios no vamos a ser odiosos a la gente y hasta enemigos nos vamos a ganar por decir las cosas correctas. Y digo esto porque sé de madres que consienten el pecado de sus hijos. Sé de padres que consienten el pecado de sus hijos, saben que están haciendo las cosas mal, pero no les dicen nada. Sé de mujeres que saben que su esposo está por mal camino, pero por no armarse la pelea, ya me cansé y están consintiendo el pecado de su marido. Pero déjeme decirle que el pecado de ellos, de ella, de él y de ese, al final te va a alcanzar también a ti. Te va a alcanzar también a ti. Y por uno, todos van a tener que pagar las consecuencias. No puedes tú consentir el pecado en tu familia. No puedes tú quedarte de manos cruzadas y decir, bueno, es que ¿para qué voy a estar peleando? No, tú tienes que pararte firme en tus convicciones, en tus principios. Y tú tienes que denunciar y decir, eso no está bien lo que tú estás haciendo. Y no me voy a cansar de repetirlo. Pero no hacernos de la vista gorda. Tú sabes que tus hijos están viviendo en fornicación y no haces nada. No dices nada. Es que ya me cansé de decirle. No puedes quedarte de brazos cruzados. Me contaron una historia verídica el otro día a un muchacho que estaban a punto de meterlo a la cárcel en un delito del cual no tenía nada que ver. Resulta que un hombre pasó gritando por la calle de su casa. Parece que una pelea y el muchacho salió a mirar qué era y resulta que era una pelea por cuestiones de mujeres y de celo. Usted sabe esas cosas y tanto lo golpeó a este hombre al otro que lo mató. Y agarraron al que había matado y al otro que salió a ver, se lo llevaron. Y el policía, y él le decía al policía, pero yo no hice nada. Yo no tengo nada yo no hice nada, yo no hice nada. Y el policía le decía, por eso mismo, porque no hiciste nada. ¿Por qué no hiciste nada? Por eso mismo. ¿Por qué no hiciste nada? Si veías que el hombre estaba golpeando, ¿por qué no hiciste nada? Y muchas veces nosotros vamos a sufrir las consecuencias, porque Dios te va a decir, si sabías, ¿por qué no hiciste nada? Yo mismo muchas veces me he sentido confrontado y con miedo y temor, le digo, no le digo, y si le digo se va de la iglesia, y si no le digo, pero al final digo, le digo. Al final, yo no estoy para agradarle, estoy para servirle, y servirle es decirle las cosas como son. ¿Me entiende? Si se va ya es decisión de él o de ella. Lo mismo pasa en tu caso. Y no estoy diciendo que vayas y te hagas la justiciera. Ahora aquí no, te estoy diciendo que tú tienes que tomar conciencia de no consentir el pecado en tu casa, de hablar. Ahora cuida de hacerlo desde la posición correcta. Cuida de hacerlo con la intención correcta, no por llevarte la parte de, ¿sabes qué? El pastor me dijo así que yo te tengo que decir unas cositas, hermana querida.
yo la amo mucho a usted, pero mire, del otro día tengo unas cosas guardadas para decirle. No, cuide. Si usted lo hace con esa intención, no lo haga. May, usted merece ser reprendida. Cuide, no se hace. Cuide su corazón, ¿por qué lo hace? Recuerdo una ocasión, estábamos afuera del culto de jóvenes y dije, no vino tal joven, no lo vi ahora. Y uno de los chicos dijo, yo cuando venía creo que lo vi en su casa, ahí creo que estaba acomodado para jugar pelota. Pastor, ¿quiere que yo vaya? ¿Quiere que yo lo reprendo? Me dijo. ¿Quiere que lo reprenda? Lo exhorto, pastor. Me invitaba con todo a exhortar. A ver, le dije, a ver, para un ratito le dije, ¿vos has orado por él? Le dije, no. ¿Has ayunado por él? ¿Qué has hecho por él? ¿Algo has hecho? ¿Qué has hecho por él? Nada. No te corresponde, a mí me corresponde. Yo sí he orado por él. Yo sí lo he buscado. Yo sí he estado con él en sus momentos buenos y en los momentos malos. A mí sí me corresponde. No querrás tomar una posición que no te corresponde. Y lo exhorté a él porque por él también lloraba. No te quieras llevar la parte, no te quieras decir, no, cuida. Además, si lo vas a hacer, la Biblia dice, mire Gálatas 6:1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, amados hermanos, léalo fuerte, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ¿qué dice? Ustedes que son espirituales, si no sos espiritual no lo hagas. Si te domina la carne, no lo hagas. Si sos espiritual, si sos una persona de oración, de ayuno, consagrada a las cosas de Dios, te corresponde. Si sos espiritual, deberían ayudarle a volver al camino recto, pero no quedarnos callados. No hacernos de la vista gorda. Cuando nosotros vemos el pecado, tenemos que denunciarlo, pero tenemos que hacerlo con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer en lo mismo ustedes. Tengan mucho cuidado de no caer en lo mismo. Si nosotros seguimos consintiendo el pecado en nuestras vidas y en nuestra familia, la ruina está asegurada. No esperes una revancha, no esperes que las cosas sean diferentes, deja de buscar otro tipo de soluciones, voy a hacer esto, lo otro, no. Si tú sigues consintiendo el pecado en tu vida y en tu familia y te cruzas de brazos para no hacerte la pelea y no haces algo al respecto, déjame decirte que las consecuencias las vas a pagar tú y las van a pagar todas las de tu casa. Tenemos que tomar conciencia que el pecado es dañino, que el pecado mata, que el pecado arruina. ¿Por qué nos encerramos 6 meses? ¿Por qué nos encerramos? ¿Por miedo a qué? A morirnos, por miedo a morirnos, por cuidarnos. Tomamos medidas drásticas, nos metimos aún sin saber qué íbamos a comer, sin saber si iba a haber comida, pero nos metimos. ¿Por qué? Porque teníamos miedo a la muerte, teníamos que mueran nuestros padres, que mueran nuestros hijos, morir nosotros, porque teníamos miedo. ¿Sabes? Esa misma manera tú deberías tener miedo al pecado, decir, este pecado me va a matar, va a arruinar mi familia, voy a perder mis seres queridos, no puedo consentir este pecado en mi vida, tengo que hacer algo para sacarlo. Tengo que arrancarlo de mi vida, no puedo consentirlo en mi familia, algo tengo que hacer, tendré que ayunar, tendré que buscar ayuda, tendré que hacer vigilia, tendré que comprometerme más con el Señor, hay que tomar decisiones drásticas. Mire, ¿qué pasó con este Acán? Lo apedraron, le pusieron fuego y encima de eso le hicieron un tipo baluarte, ¿no? Pusieron piedras como un monumento para que todos recuerden lo que hace el pecado en la vida de una persona. Y usted dice, yo le pregunto, ¿radical o no radical? Oiga, extremo, ¿no? Extremo. Pero el Señor Jesús habló de eso. En el libro de Mateo, el Señor Jesús, ¿qué dijo? Si un ojo te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer con ese ojo? Le metemos cuchara y ¡tra! Aquí. ¿Qué hay que hacer con ese ojo? No, con cuchara dicen. Sacarlo. Si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué hay que hacer con esa mano?
¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Oh. Sin mano. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Será que tenemos que mutilarnos para vivir en santidad? El ahí llegamos un día así, todo santo, sí. ¿Será que tenemos que mutilarnos? Nunca me olvido en la noticia, un joven se había sacado porque lo conducía a pecar, dice. Se lo cortó. Se cortó. El diablo lo engañó a ese pobre. El tipo creyó que el pecado estaba ahí cuando en realidad estaba aquí. El hombre creyó que el pecado estaba ahí, pero en realidad ¿dónde estaba? El diablo sí que lo engañó y le arruinó la vida para siempre, ¿no? Ya, de ahí la vida en adelante ya para ese tipo amarga. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué significa? Significa que tú tienes que tomar decisiones radicales con el pecado. Si ese celular te está llevando a pecar, si ese celular te está llevando a vivir atado a la pornografía, vos deberías agarrar ese celular y ¡pah! Contra la pared. No te quiero ver celular. O por lo menos venderlo para que pague los diezmos que debe. Deshacerse de ese celular. Deshacerse de esa computadora. Si esa persona te lleva a pecar y vos sabés que no es, tú tenés que cortar esa relación, listo. Radical, va a doler, te va a doler. Cortarse la mano, ¿será que duele? Va a doler. Decisiones que te van a doler, pero que es necesaria ¿para qué? Para no pecar contra Dios. Decisiones que van a doler, sí, pero que son necesarias para no pecar contra el Señor. Decisiones que van a traer dolor, sí, pero es necesario para no pecar contra Dios. ¿Le va a doler a nuestros hijos lo que hagamos? Sí, le va a doler. ¿O acaso no le duele la huasca? ¿Le duele la huasca, no? ¿O debería dolerle? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque esa corrección es lo que va a quitar la rebeldía de su corazón, la necedad de su corazón. Hay decisiones que tenemos que tomar. ¿Por qué? Radicales. Si ese trabajo te lleva a pecar, tenés que tomar una decisión radical. Cortar el trabajo, cortarte la mano y renunciar al trabajo. Pero pastor, ¿de qué como? Dios te va a proveer. Te aseguro que si tú decides agradar a Dios con lo que tú haces, Dios no te va a dejar pasar hambre. No sigas haciendo lo malo en ese lugar. No sigas haciendo lo malo en ese lugar. ¿Qué decisiones radicales tú tienes que tomar? ¿Qué decisiones? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este que decide cortar con relaciones pecaminosas, este que decide salir de lugares donde se está pecando. Hermano, hay situaciones en las que tenemos que denunciar y hacer reforma, y eso es nuestra familia. Vos no podés decir, me voy de mi familia, que se la arreglen mis hijos. No, vos tenés que quedarte ahí. Pararte firme y trabajar para que el pecado no siga en esa familia y denunciar y hablar. No puedes salir huyendo. Pero hay lugares en los cuales no te podés hacer el reformador. No te hagas el lutero. Y tenés que salir de ese lugar. Hay lugares en los que no podés quedarte. Que tenés que salir. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Pero hay que tomar decisiones radicales. 3 cosas. No consienta el pecado en su vida. Tome decisiones radicales respecto a eso. Pídale al Espíritu Santo que le convenza del pecado y le diga qué cosas estamos haciendo mal. Y tome decisiones a eso, porque las cosas no van a cambiar mientras tú no resuelvas el pecado aquí adentro. Segundo, no consiente el pecado en su familia. Si usted se estaba haciendo de la vista gorda con su familia, usted no puede quedarse así. Usted tiene que hablar, usted tiene que corregir, y si tiene que hacerse odioso y si se va a hacer el lío,
Si se va a hacer el lío por nada más de hacer las cosas bien, hágalo, porque el lío igual va a salir más adelante y va a salir para peor, por conceptiva del pecado. Mejor es que nosotros armemos el lío, pongamos orden en nuestra familia y que las cosas cambien para bien a que cambien para peor. ¿Me entiendes? ¿Cuántos van a amar lío? No tenga miedo. No tenga miedo. No le tenga miedo a sus hijos. Usted es su padre, usted es su madre. Usted tiene el derecho, la autoridad para hablarles y para decirles. Es por su bien. Es por su bien. No tenga miedo de hablar con sus padres. Hable con ellos. Con amor, con ternura. El apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo que no tenga en poco su juventud, pero también que cuando hable con los ancianos le hable como si fueran sus padres. Que hable con los jóvenes como si fueran sus hermanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Timoteo tenía que tener tacto de cómo hablar con las personas. No es solamente denunciar el pecado, debemos saber cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Pero que no podemos quedarnos de brazos cruzados, no lo haga. Y tercero, en mi vida, en mi familia. Y tercero, corte con relaciones que te llevan a pecar y apártese de lugares en los cuales te conducen a seguir pecando. Corte con amistades, corte con personas, ponga orden en su vida. Ponga orden en su vida. Decida poner orden en su vida. Entonces estarás preparado para tu revancha. Cuando Dios quitó el pecado de Israel y reveló a Acán y arrancaron el pecado, entonces vino la revancha. Diga conmigo, la revancha. ¿Quieres saber cómo terminó esta historia? Salieron huyendo. 36 murieron. Dios reveló el pecado. Se enjuició el pecado. Israel quedó libre. Nos arremangamos. La revancha. ¿Y qué pasó en la revancha? Josué 8:1. ¿Qué pasó en la revancha? Mire, Dios le dijo a Josué, iglesia, gloria eterna, escuche, ánimo, ánimo iglesia, ánimo, ánimo, no tengas miedo, sube a la ciudad de ahí con todos tus soldados. Yo te daré la victoria sobre su rey, su gente y su territorio. Harás con la ciudad y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó. Aleluya. Lo mismo. Esta vez, escuche esta parte. Esta vez podrás quedarte con sus bienes y con sus animales. Esta vez. Gloria a Dios. Esta vez. No solamente Dios te promete la victoria, si te dice, si tú te preparas para la revancha, esta viene con recompensa. Esta viene con recompensa. Esta viene con botín. Y por último, ordena una parte del ejército, se queda al otro lado de la ciudad para atacarla de sorpresa. Escucha, cuando tú quitas el pecado de tu vida, cuando tú no lo consientes, cuando tú te levantas a quitar el pecado de la familia, a denunciarlo y a traer una reforma en casa, cuando tú cortas las relaciones pecaminosas y traes orden a tu vida, escucha, no solamente Dios te promete la victoria y te dice vas a vencer como venciste en Jericó, y no solamente Dios te promete una recompensa, un botín, sino que Dios te dice cómo hacerlo. ¿Sabes por qué hasta ahora vos no has sabido qué hacer? Porque todavía hay pecado. Y yo decía, oro y el pastor no me responde y no tengo idea cómo hacerlo y estoy como en blanco. ¿Sabes por qué aún Dios no te revela cómo hacerlo? Porque todavía hay pecado, hay un pecado con el cual tienes que tratar. Dios te va a decir cómo, pero primero tienes que tratar con el pecado en tu vida. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo Dios les reveló? No fue idea de Josué. Otra vez. No fue idea de... ¿Quién le reveló el cómo? ¿Quién te va a revelar a ti cómo Dios va a restaurar tu matrimonio? ¿Quién te va a revelar a ti cómo restaurar tu relación con tus hijos?
¿Quién te va a revelar a ti cómo restaurar tu matrimonio y tu ministerio y que este año tu ministerio dé fruto? Porque vamos a terminar dando fruto. ¿Quién te va a revelar aquello? ¿Quién te va a revelar cómo salir de esa deuda? Dice, pero no hay cómo, pastor. No, ¿sabes por qué hasta ahora no sabes cómo salir de esa deuda? Aunque te has ingeniado miles de cosas. Voy a hablar con tal persona, voy a poner un negocio y vos estás ahí. Pero no hay cómo, has fracasado una y otra vez. ¿Sabes por qué no sabes el cómo? Porque aún hay pecado. Cuando quites el pecado, Dios te dirá cómo. Cuando quites el pecado, Dios te va a decir cómo. A veces queremos la solución sin poner en cuenta nuestras vidas. Queremos la solución sin solucionar el problema del pecado. Soluciona el pecado y escucha el cómo de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Fue fascinante. Dios le dijo, dividan en dos el ejército. Ve con todos tus hombres, ya no vayas con 3,000, ve con todos tus hombres. Lo que te equivocaste, Josué, es que vos los subestimaste. Se creyeron mucho ustedes. Y se olvidaron que no eran ustedes, que era mi bendición. Subestimaron al enemigo. Divide en dos. Y una parte del ejército se va a esconder y otra va a ir de frente. Y cuando ustedes estén de frente, van a salir huyendo como la primera vez. Y ellos van a salir emocionados y decir, lo vamos a ganar otra vez. Y cuando salgan huyendo detrás de ustedes, ustedes entran por la ciudad porque dejarán las puertas abiertas, tomarán a los hombres, quemarán la ciudad y cuando ellos se den cuenta, ustedes irán por la retaguardia y de atrás y de adelante empezarán a atacar y ahí quedaron. Y eso fue lo que hicieron. Fueron, empezaron a quemar, salieron huyendo los israelitas, los de ahí empezaron a perseguirlos, entró el ejército que estaba escondido, quemaron la ciudad y cuando los de ahí vieron el humo quisieron regresar, pero de regreso ya estaban el ejército y empezó a regresar los de Israel y los de ahí fueron vencidos. Dios le dio la victoria, la recompensa fue de ellos. La revancha este año es tuya. La revancha este año es tuya. Voy por mi revancha. Voy por mi revancha. ¿Cuántos van por su revancha este año? Si tú vas por tu revancha este año, yo quiero que tú te presentes al Señor esta mañana y digas, Señor, aquí está mi vida. Señálame mi falta. Señálame mi pecado. Señala, Señor, mi error. Muéstrame y ayúdame a tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisiones radicales. ¿Qué decisión radical vas a tomar? Piensa en esto. Piensa en esto. Hay que tomar decisiones radicales. ¿Qué decisión radical vas a tomar? ¿Qué decisión? Cuando el cáncer es en una parte del cuerpo y todo el cuerpo corre peligro, ¿qué se hace con ese miembro? Hay que cortar, no hay más. No hay más, hay que cortar. A mi abuelita le salió algo en el pie, no sé qué era, no era diabetes, pero era algo malo, algo dañino. Pero esa infección podría causarle a ella la muerte porque está mayor. Así que la única solución que era, había que cortar una parte de sus dedos y eso la puso triste. Y todos nos pusimos tristes porque no es nada fácil eso. Pero si no se hacía eso, corría en riesgo su vida. Hay decisiones que vos tenés que tomar por temer a Dios que te van a poner triste. Hay decisiones que vas a tener que tomar que van a ser duras y difíciles. Pero déjame decirte que detrás de esa decisión hay vida. Detrás de esa decisión hay sanidad. Diga conmigo, sanidad. Hay familias que tienen que ser sanadas en esta mañana. Otra vez, hay familias que tienen que ser sanadas. Hay matrimonios que tienen que ser restaurados. Pero vos tenés que tomar una decisión difícil. Una decisión que duele. Una decisión que te puede meter en problemas. Una decisión que te va a costar un precio. Pero esa decisión es lo que va a traer vida. Esa decisión es lo que va a traer sanidad. Ese quitar ese pecado, poner orden en tu vida, es lo que va a traer sanidad. Es lo que te va a preparar
para tu revancha. Este año va a terminar diferente. Los resultados van a ser otros. Pero vos tenés que decidir quitar el pecado. Renuncie. Renuncie. Son los amigos. Renuncia a los amigos. Es ese tipo de personas, ese círculo. Pero pastor, son mis amigos de toda la vida. Sí, pero juntamente con ellos te vas a ir al desperdicio. No, pastor, parece que soy yo el que los llevo a ellos al desperdicio. Con mucha más razón, vuélvete a Dios. Quita el pecado de tu vida. Decide, hermanos, una y otra vez. Tome decisiones que le duelan. Tómelas. Tómelas. Pero detrás de esa decisión hay vida. Detrás de esa decisión hay sanidad. Quite el pecado. ¿Qué va a hacer con su familia? Hable. Siéntese un momento. Apártese un momento y háblele con amor. Pídele al Espíritu Santo y dile, pero yo te digo esto porque te quiero y esto ya no va a suceder más en la casa así. Esta es la última vez que te pones a beber y a cojear aquí en la casa. Discúlpame. Discúlpame. Perdóname. Y si no te gusta, pues hijo, cómprese su propia casa y vaya a bolear a su casa. A beber a su propia casa. Es la última vez que me metes a esa muchacha aquí. ¿Qué es hacer tarea hasta tan tarde de noche? Yo sé lo que vos haces. No voy a consentir ese pecado. Jefe, lo siento, pero voy a tener que trabajar nomás hasta esta semana. Porque hay cosas que van en contra de mis principios que no puedo obedecer. Pero te vas a quedar sin trabajo. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y qué vas a comer? ¿De qué vas a comer? No sé. Pero lo que yo sí sé es que no quiero seguir pecando contra mi Dios, porque eso sí que me va a arruinar la vida y va a arruinar a mi familia. Estoy seguro que Dios me va a proveer otro lugar. Dios me va a abrir otra puerta. Dios no me va a dejar morir de hambre. Dios no me va a dejar morir de hambre. Dios no me va a dejar morir de hambre. Dios no te va a dejar morir de hambre. Si Dios sustenta a los animales, a los pajaritos, ¿acaso un pajarito puede valer más que tú? Nunca. ¿Acaso Dios te va a dejar sin comer? No te va a dejar comer. Con mucha más razón Dios te va a dar y te va a proveer, porque lo estás haciendo por una causa justa. Y aún el apóstol Pedro decía, si tenemos que padecer, que sea por hacer lo que a Dios agrada. Porque te cuento que vas a terminar padeciendo, pero por tu pecado, no por agradar a Dios. Y yo prefiero padecer hambre y necesidad por agradar a Dios. Yo prefiero padecer hambre y necesidad por hacer lo que es justo, lo que agrada al Señor. ¿Qué decisiones vas a tomar? Arranque, quite, corte el pecado. Hágalo en su casa, hágalo en su vida. Corte relaciones. Alguien tiene que levantarse y hacer las cosas diferentes si esperamos que los resultados sean diferentes. ¿Cómo terminará el 2021? Dios te da esta mañana la revancha. Dios te da tu revancha y te dice, prepárate. Si tú quitas el pecado de tu vida, si tú no consientes el pecado en tu casa, si tú sales de esos lugares, si tú cortas relaciones pecaminosas, escucha bien, escucha. Yo te prometo la victoria, yo te la prometo. Y esa victoria viene con recompensa. Y no solamente viene con recompensa, sino que esa victoria la vas a tener la victoria porque yo te voy a decir cómo. Tú no sabías cómo hasta el día de hoy porque no habías quitado el pecado. Quita el pecado y esta noche, mañana, en estos días, Dios te va a mostrar cómo salir de esa situación. Dios te va a mostrar cómo resolver eso. Dios te va a mostrar cómo salir de eso. Pero quita el pecado de tu vida. Quita el pecado. Dios te va a decir cómo. Dios te va a decir cómo. Pero tienes que quitar el pecado de su vida. Amén. Póngase de pie y preséntese delante de Dios. Preséntese delante del Señor. Ponga la canción, por favor. Preséntese delante del Señor. Ahí no mira a nadie más. Olvídese de la persona que está a su lado. Esta mañana Dios te trajo para hablarte y decirte, yo no quiero que este año termines en derrota. Yo quiero darte la revancha y quiero darte la victoria.
pero primero tenía que tratar con el pecado que hay en tu corazón. Primero tenía que tratar con el pecado que hay en tu corazón. No podía decirte que las cosas iban a mejorar si primero no trataba con el pecado que hay en tu corazón. Entonces ahí donde está, usted ponga su mano en su corazón y empiece a orar al Señor. Y dígale: Señor, aquí está mi vida. Revélame, dime cuál es mi pecado, cuál es mi falta. Y tal vez usted ya sabe desde un principio, desde que empezó el mensaje, Dios empezó a poner en ti ese pecado. Y empieza a pedir perdón. Dile: Señor, perdóname. Estoy arrepentido. Estoy arrepentido, Señor. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Levante sus manos. El Espíritu de Dios está en esta mañana sobre tu vida, mostrándote qué es lo que tienes que hacer, qué decisiones debes tomar. Renuévanos, Señor. Te quiero ver. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Levante sus manos y dígaselo fuerte al Señor. Haz lo que tú quieras hacer y toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Enciéndeme una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, transfórmame, transfórmame. Renueva mi ser, yo te quiero ver, Señor. Transfórmame, Espíritu Santo. Mira, mira. Iglesia, Gálatas 6:19. Gálatas 6:19. Gálatas 6:19 dice así: y manifiestas son las obras de la carne. Escuche, un poquito más que le baje. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. ¿Qué decisiones tienen que tomar? Escuche: adulterio. Si usted está manteniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es pecado. Y eso es lo que va a arruinar tu vida. Fornicación. Si tú como joven estás teniendo relaciones sexuales antes de casarte, eso es pecado. Y eso va a arruinar tu vida. Son esas decisiones las que vos que tenés que tomar. Si usted aún no se ha casado, yo le animo a que usted vea seriamente eso. Ponga en orden su vida. Quisiera decirle otra cosa, pero no es así. La Biblia es clara. Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio es adulterio, es fornicación, y eso es pecado.
Y las cosas no van a mejorar en tu relación hasta que no pongas orden en tu vida. Otra vez. Las cosas no van a mejorar hasta que no pongas orden en tu vida. Hay que tomar decisiones difíciles. Si tú has mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es pecado. Eso es lo que te está arruinando. De eso es lo que estoy hablando esta mañana. Es de eso, impurezas, pornografía, masturbación, lujuria, malos pensamientos, idolatría, hechicería. Estás visitando ahí a los brujos, a los curanderos, te estás haciendo leer la coca, estás mirando el horóscopo, enemistades. ¿Con quiénes estás en enemistades? Con pleitos. Tenés que arreglar las cosas. No podés seguir peleado, no podés seguir sin hablarle, no podés seguir en enojo. Es ese pecado del que estoy hablando. Y quiero ser claro con ustedes porque no quiero que se vayan con la mente diciendo sí, pero ¿qué hago? No, yo quiero que usted vaya claro y diga, esto es. Es esto lo que tengo que arreglar en mi vida. Enemistades, pleitos, con quien hace tiempo no has arreglado cuentas, iras, contiendas, envidias, homicidio. El Señor Jesús dijo, cuando tú hablas mal de alguien, eso ya es tomado como homicidio. ¿De quiénes has hablado mal? Tienes que arrepentirte de eso. Borracheras. Borracheras. Ese es el pecado que te está arruinando. Borracheras, los vicios. Y ahora podemos añadirle a eso el estar boleando, el estar coqueando. Son vicios. El cigarro. Yo necesito hablarle claro para que usted regrese a casa sabiendo lo que tiene que hacer. Amén. Las obras de la carne, ese pecado es el que te está impidiendo que Dios te muestre qué tenés que hacer. Vos estás diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios te está diciendo, primero arregla tu vida. Primero pon orden. Primero arrepiéntete. Primero corta ese pecado. Primero arregla las cosas en casa. Tienes que arreglar las cosas en casa. Hermano, y si usted tiene que armar lío por poner orden en casa, ármelo en el nombre del Señor. No estoy diciendo que vaya a meterse a pelear, simplemente vaya con la unción del Señor, vaya con el amor de Dios, diga, yo vengo aquí, quiero que hagamos las cosas bien, nada más, solamente quiero que hagamos las cosas bien. Yo no quiero pelear, yo no quiero discutir, yo no quiero hacer, yo lo que quiero es que hagamos las cosas bien, porque yo quiero que Dios bendiga a nuestra familia y quiero que bendiga a nuestros hijos. No solamente se trata de vos, se trata de mí, se trata de los chicos, se trata de lo que todos viven en esta casa. Yo no quiero pelear, solo quiero poner orden. Y si se van a molestar porque tú haces eso, pena, qué pena. Pero alguien tiene que hacer algo. Josué tuvo que poner la cara ahí, ¿no ve? Y llamarnos, ¿ve? Josué tuvo que poner la cara, ¿no ve? Josué era el líder. Josué tuvo que poner la cara. Alguien tiene que poner la cara en la casa. Pero primero, arregla tú. No vayas a intentar arreglar las cosas allá sin primero arreglar tu vida. Arregla tú. Mírate, pídele perdón al Señor, decide cortar con eso y de ahí en adelante continúa, porque hay que quitar el pecado de nuestra vida y de nuestra familia. Si este año Dios nos va a dar nuestra revancha, Dios te promete la victoria, Dios te promete recompensa y te dirá cómo hacerlo, pero tenemos que hacer las cosas. Amén. Si usted quiere seguir revisando esto, Gálatas 6, Gálatas 5, 19 en adelante, anótelo, Gálatas 5, lea 5 y 6 en su casa, léalo, y que Dios le hable a través de eso. Ponga su mano en su corazón, oremos, pidámosles perdón al Señor, arrepintámonos, dígale, Señor, ore conmigo, fuerte, Señor Jesús, dígale fuerte, Señor Jesús, he pecado contra ti, y este pecado ha traído derrota tras derrota, fracaso tras fracaso. Pensé que era otro el problema. Pensé que era otra la solución. Vamos, dígalo. Pensé que era otra la solución. Estaba pensando en otra solución. Pero debo empezar por aquí. Es el pecado. Señor, perdóname. Reconozco que te fallé. He pecado contra ti. Arranca este pecado de mi vida. Que tu sangre preciosa me limpie. Me limpie. Vamos, clame. Diga, Señor, tu sangre preciosa me limpie en esta mañana. Quite el pecado de mi vida.
me haga acepto, Señor. Me arrepiento. Y este día, Señor, tú me bendigas con tu victoria. Que este día, Señor, tú me digas el cómo voy a cambiar esta circunstancia, cómo voy a tener resultados diferentes. Señor, dame que tu Espíritu Santo me ayude, dígalo fuerte, que tu Espíritu Santo me ayude a tomar decisiones radicales. Otra vez, decisiones radicales. Decisiones radicales. Decisiones difíciles. Decisiones que duelen. Pero las voy a tomar porque te amo a ti y porque quiero lo mejor para mi vida y para mi familia. Ayúdame a tomar decisiones difíciles, decisiones que duelen, pero por hacer lo que te agrada a ti. Gracias, Señor. Tu bendición me acompañe, tu gracia me acompañe para traer orden en mi casa, orden en familia. Dame su autoridad y deme su gracia para traer orden en mi casa. Renuncio a relaciones pecaminosas. Vamos, dígalo fuerte. Renuncio a relaciones pecaminosas. Renuncio a lugares que me llevaban a pecar. Renuncio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios le siga bendiciendo.